Me surgió la siguiente necesidad. Tengo un archivo en formato CSV o formato de texto con 2 millones de registros. Lo que yo quiero es extraer los registros de mi archivo de 2 millones, pero con base en fecha inicial y en fecha final. Le pregunté a mi amigo William cómo podría hacerle y me dio un tip muy interesante: usar fechas dinámicas usando Power Query. Aprendamos en este video a hacer reportes por fechas usando Power Query. Y vamos a usar fechas como consulta. ¿Qué significa? Vamos a verlo. Aquí en hoja parámetros vamos a crear una tabla que le vamos a poner aquí fecha inicial y luego vamos a ponerle fecha final. Como te comenté al inicio, lo que yo quiero es sacar un reporte de los registros comprendidos entre dos fechas. Y la información de donde queremos sacar ese reporte es de este archivo, fíjate bien, de 2 millones de registros. Este archivo lo descargué desde la página Excel VI Analytics. Entonces, este archivo de 2 millones quiero trabajarlo en Excel usando Power Query, pero quiero hacer el filtro por order date o fecha de orden y quiero que las fechas sean dinámicas. Si yo le pongo aquí 1 de enero y le pongo aquí 5 de enero, quiero que me devuelva los registros comprendidos entre estas dos fechas con base a la fecha de orden. Entonces elijo este rango, me voy a la ficha inicio, doy formato como tabla. Vamos a traernos la información de este archivo CSV a Excel. Me voy a la ficha datos y aquí en la sección obtener y transformar datos, que es Power Query, elijo esta opción, esta opción que dice de texto diagonal CSV. Doy clic, elijo el archivo, que es este, el de ventas 2 millones, le digo importar. Se abre esta ventana de Power Query en donde nos da un previo de la información. Doy clic en transformar datos porque queremos convertir la fecha a un formato regional. La fecha actualmente está en formato americano. Fíjate bien. La fecha que está en la columna Order Date, fíjate bien que está hacia la izquierda, lo que significa que actualmente está como texto. Vamos a quitarle aquí este paso de tipo cambiado. Y ahora sí, esta fecha de Order Date la vamos a mover al inicio. Y fíjate bien que la fecha viene como mes, día, año. ¿Cómo lo sé? Por ejemplo, aquí. Mes, noviembre, día 26 del 2023. Entonces queremos convertir esto a fecha. Pero fíjate bien. Si yo doy clic aquí en este botón y convierto a fecha, las fechas que venían como día, mes, año, sí la convirtió bien, pero las otras fechas que venían como mes, día, año, no la convirtió. Entonces, otra vez quito el tipo cambiado aquí en la derecha y fíjate bien lo que voy a hacer. En la columna Order Date doy clic derecho, le digo cambiar tipo, usar configuración regional y aquí en este cuadro le voy a decir que quiero formato fecha, pero la configuración actualmente está como inglés Estados Unidos. Aquí está. Entonces le estoy diciendo que quiero reconocer la configuración que tiene de origen y aquí lo que se va a hacer es convertirme a la fecha regional. Doy clic en aceptar y ahora sí la fecha ya me aparece como día, mes, año. Ya trabajamos hasta aquí el archivo con 2 millones. Doy clic en cerrar y cargar porque no quiero hacer ninguna transformación adicional. Doy clic en cerrar y cargar en. Y aquí en este caso voy a decirle que quiero que se guarde esta información creando únicamente la conexión. Ahorita no quiero traer la información ni a una tabla ni a una tabla dinámica. Quiero únicamente crear la conexión. Una vez creada la conexión, vamos a pasar esta información de las fechas a Power Query. Me voy aquí a diseño de tabla y le cambio el nombre a esta tabla. Le voy a poner fechas y listo. Entonces elijo una celda de la tabla, me voy a la ficha datos
Y ahora sí le voy a decir desde una tabla o rango. Aquí en la parte izquierda me aparece la conexión del archivo de 2 millones y luego la conexión del archivo de las fechas. Voy a quitarle aquí en la derecha el tipo cambiado y ahora voy a hacer esto. Voy a convertir a fecha esta columna y aquí fecha final también la convierto a fecha. Tenemos ya la fecha desde hasta. Voy a crear una consulta con base en la fecha inicial y en la fecha final. Doy clic derecho aquí en la fecha y elijo agregar como consulta nueva. Aquí en la parte izquierda se crea una consulta en donde me aparece el dato. Aquí entonces en la parte derecha le voy a poner fecha inicial, pero separado con un guión, enter. Y ahora aquí otra vez me voy a la tabla fechas, elijo la fecha final. Ojo, no el encabezado, sino el contenido. Clic derecho, agregar como consulta nueva y me lo crea acá, fecha final. Acá en la parte derecha, igual le pongo el guión bajo, fecha final. Ya tenemos la consulta a los 2 millones de registros, tenemos la consulta a la tabla fechas y tenemos consultas como fecha de la fecha inicial y la fecha final. Me voy ahora a la consulta de los 2 millones de registros y aquí en fecha de orden yo quiero decirle que tome en cuenta la fecha inicial y la fecha final para hacer el filtro. Pero antes de, voy a hacer un filtro ficticio. Me voy aquí a filtros de fecha y le digo entre. Y aquí el filtro es posterior o igual a y es anterior o igual a. Elijo dos fechas. La verdad es que me da igual las fechas. Doy clic en aceptar. Ahora lo que yo quiero es, con base en la información que está aquí en lenguaje M, que se generó del paso filas filtradas, aquí voy a reemplazar, en este caso, fecha inicial y fecha final. Lo puedo hacer aquí en la barra de fórmulas, o también en inicio, editor avanzado, y se abre este formulario del editor avanzado de Power Query. Le cambio el ancho y aquí fíjate bien, el paso de filas filtradas me hace un cambio de configuración regional y luego me hace un filtro entre esta fecha y esta fecha. Entonces, fíjate bien qué es lo que voy a hacer. Voy a mostrar acá y aquí, fecha de orden mayor o igual a, selecciono este texto y escribo fecha inicial, aquí está. Y luego, y fecha de orden menor o igual, le quito esto y le pongo fecha final, que son estos dos parámetros que están acá a la izquierda. Listo. Y aquí ya se va a filtrar la información con base en la fecha inicial y en la fecha final, que actualmente es del 1 de enero al 5 de enero. Y aquí ya se filtró. Cierro esta ventana de Power Query, doy clic en mantener los cambios y me creó una hoja con la fecha final, otra hoja con la fecha inicial y otra con los parámetros. Bueno, esa ya estaba creada. Esta de fechas. Elijo esta hoja hasta esta hoja, clic derecho, eliminar. No me interesa. Me interesa únicamente la hoja parámetros. Aquí voy a poner el resultado de la consulta de los 2 millones. Doy clic derecho aquí en la parte derecha y le digo cargar en. Puedo pasar los datos a una tabla dinámica directamente, a un gráfico. En este caso voy a pasar los datos a una tabla y los datos los quiero pasar aquí, a D1. Doy clic en aceptar y Power Query está trayendo los datos del archivo de 2 millones, pero con este filtro de fechas. Dice aquí que se cargaron más de 2000 filas, que son estas. Y si hacemos un filtro en fecha de orden, fíjate bien, 1 de enero al 5. Ahora le voy a decir 1 de marzo al 5 de marzo. Bueno, al 6 de marzo. Datos, actualizar todo. Está cargando los registros. Depende de tu computadora, es qué tan rápida se va a hacer esta consulta. Se cargaron casi 3000 filas y el filtro 1 de marzo al 6 de marzo.
Aquí los valores se devolvieron en tabla, pero pudo haber sido en tabla dinámica. Y la información está guardada en un archivo CSV. Ese es el origen. Pero el origen puede ser otra tabla en el mismo archivo, puede ser una base de datos, puede estar en donde tú quieras, ya que quiero que recuerdes que Power Query tiene varios orígenes de datos. Entonces, eso que hicimos, da igual el origen donde se encuentre la información y casi da igual el tamaño. En este caso fue un archivo de 2 millones de registros. Pueden ser más o pueden ser menos. Aquí es importante también dejar en claro que depende el número de transformaciones que hagamos a la información y también la capacidad que tenga tu computadora. Es la velocidad con que se van a transformar los datos y pasar los datos aquí a Excel. Y ahora te voy a pedir un favor. Deja en los comentarios qué te pareció este video y a partir de hoy, cuando alguien te diga que Excel es incapaz de trabajar con archivos de millones de registros, muéstrale este video o haz tu ejemplo y dile si se puede. No importa que el archivo o la base de datos sea de varios millones de registros, Excel sí los puede trabajar. Y si el video te gustó, ya sabes qué hacer. Regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho y por favor comparte este video con tus amigos y compañeros y en tus redes sociales. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were.